¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar conectados nuevamente a nuestros webinars de los viernes. El día de hoy nos acompaña Rodrigo de Anda, que es nuestro gerente de la zona centro-norte de la República Mexicana, basado en la Ciudad de México, con el tema de aplicación de los sensores magnéticos. Gracias nuevamente y los invitamos a que nos hagan sus preguntas, comentarios en el chat de preguntas y respuestas y comenzamos. Gracias, Rodrigo. Adelante. Gracias, buenos días. Vamos a comenzar con ese tema. La verdad es muy importante. Voy a compartir la presentación. Ingeniero, ¿me puede indicar si ya la puede visualizar? Sí, correcto. Se puede ver. Nada. Ok. Gracias. Bueno, antes de empezar a tocar el tema de los sensores magnéticos, es importante identificar dónde los podemos utilizar y por qué. Según el IMSS, aquí en México, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, ocurren 300,000 accidentes anuales cada año. Por eso es importante estos equipos porque nos pueden prevenir de riesgos. Según la NOM 004 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el objetivo de esta norma es establecer condiciones de seguridad para los sistemas de protección y dispositivos para prevenir accidentes. No solo al personal, también en a la máquina. Sabemos que una vida pues no tiene valor, pero también es importante resguardar las máquinas, ya que estas cumplan con ciertas certificaciones o normativas que nos ayuden a que los operadores estén seguros, además de que pues los dueños de las empresas también tengan seguras sus máquinas, ya que para ser dueño también les reciben ellos multas muy grandes a causa de accidentes. Inclusive también es importante para integradores y OEMs, ya que estos que fabrican las máquinas también pueden recibir multas si los equipos no están diseñados para utilizarse en caso de que tengan algún riesgo posible. Aquí hay algunas definiciones que nos competen tanto a esta presentación, a las máquinas. Estas definiciones nos ayudan a saber qué elementos podemos tomar. Por ejemplo, nos dice maquinaria y equipo. ¿Qué es? Es el conjunto de mecanismos y elementos combinados destinados a recibir una forma de energía para transformarla en una función determinada. Es decir, son las máquinas que nos ayudan a hacer un trabajo o una producción más rápida, ¿no? Sabemos que la gran mayoría de maquinaria está compuesta de mecanismos mecánicos y eléctricos, y estos a su vez nos ayudan a hacer una función determinada, y debemos de saber los riesgos que debemos tomar en consideración. Riesgo potencial es la probabilidad de que la máquina y equipo causen lesiones a los trabajadores. También es importante para si sabemos que vamos a colocar, por ejemplo, un robot, debemos diseñar la máquina para que tenga un límite de riesgo en donde una persona no puede entrar fácilmente y el robot le pueda causar un accidente. Dispositivo sensitivo es un elemento que mantiene un mecanismo en operación mientras ningún objeto interfiera con el sensor del mismo y provoque el paro. En este caso, Carlo Gavazzi tiene sensores magnéticos, que es el tema de hoy, de los cuales vamos a estar tocando el tema, ya que nos dice que es un elemento que mantiene una operación en mecanismo. Si nosotros interferimos con ese sensor, si lo abrimos, va a detener la máquina.
pero también es importante saber que podemos parar el equipo, pero también nos puede ocasionar daños en la misma máquina, porque al ser un dispositivo de seguridad, lo que va a hacer es que va a mandar a detener la máquina y pero la máquina también puede provocar que tenga fallos, ¿no? Que se amarre el motor, que se caiga el material, que derrame algún líquido, entonces también debemos de tener mucho cuidado con esto. Interruptor final de carrera es un dispositivo manual o automático que impide el desplazamiento de portaherramientas desde la posición inicial de un punto de operación. Podemos tener finales de carrera o también líneas de vida que van dentro de este mismo concepto. También estoy buscando perdón, que puedan interrumpir la máquina o el paro total de la máquina o parcial. También nos ayuda. Protección por obstáculos. Carlo Gavazzi no fabrica barreras físicas, guardas, puertas, pero es donde vamos a estar colocando nuestros sensores. Y esto se refiere a las barreras físicas y diseñadas y construidas para aislar el trabajo de una zona de riesgo y evitar de este modo que se produzcan daños a la salud del trabajador, ya que no nos va a permitir entrar o no nos va a dar acceso a una área de riesgo. Entonces, esas son barreras físicas, pero en donde vamos a estar colocando nuestros dispositivos. Se te cerró el micrófono, Rodrigo. Sí, es lo que me dijo. Sí, ya está. Ya. Ya, ok. Como les comentaba, también la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos pide generar un análisis de riesgo antes de colocar cualquier dispositivo de seguridad. ¿Qué es este análisis de riesgo? O el estudio es elaborar un diseño del equipo y la máquina, hacer un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten a la salud del trabajador. Se tiene que hacer por máquina, no todas las máquinas son iguales, no todas tienen el mismo riesgo de trabajo a la que podamos tener un accidente. Por ejemplo, no es lo mismo un conveyor que vaya a bajas velocidades a fabricar una prensa hidráulica de 5 toneladas, en donde si nosotros metemos un brazo, nos puede hacer una amputación o nos pueda causar hasta la muerte, ¿no? En la elaboración de este estudio de riesgo se deben analizar algunas cuestiones. Por ejemplo, la parte en movimiento, si genera o no calor la máquina, ya que algunas veces o nuestros equipos, también tenemos equipos para la industria de fabricación de plástico. Entonces, a veces estas máquinas generan mucho calor. Electricidad estática de la maquinaria y del equipo, ¿no? Tenemos que tener prever todas las condiciones que puedan ocasionar un daño. También las superficies portantes, proyección y calentamiento de la materia prima, es decir, cuando ya está saliendo la máquina, también tenemos que tener algunos elementos que nos limiten o delimiten las áreas de acceso del subproducto y producto terminado. También el manejo y condiciones de la herramienta. Muchas veces no diseñamos la máquina
pero vamos a tener algún refaccionamiento o vamos a hacer un mantenimiento. O vamos a subcontratar a alguien que haga un mantenimiento. También es importante que conozca de estos temas y que se dirija con la persona indicada de seguridad e higiene de cada empresa, ¿no? Ya que también a ellos, aparte de que tienen que tener protección personal, deben de conocer las condiciones de la máquina. Hay también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también nos pide la parte de bloqueo y candadeo. Eso no lo vemos nosotros, pero también es importante conocerlas, ya que la maquinaria tiene que identificar los posibles riesgos por medio de una cartulina que nos describa el funcionamiento de la máquina o nos ponga imágenes donde nosotros podamos visualizar que hay, que puede provocar un accidente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un motor, nos puede dar una señal que no podemos meter la mano. Para todo riesgo que se haya detectado, se debe determinar el tipo de daño, la gravedad del daño y la probabilidad de la ocurrencia. Y ahorita lo vamos a explicar. Permítanme. De acuerdo al Diario Oficial de la Unión Europea, que es la ISO 1384491, que nos indica los parámetros de riesgo. Todo esto es importante porque nuestros equipos, si ustedes revisan las fichas técnicas, tiene un PLE, de donde sacamos el Performance Level E, de acuerdo a estos parámetros de riesgo. Esto es importante para que ustedes conozcan dónde podemos utilizar nuestros equipos y que cumplen con las normativas europeas y certificaciones que también se tienen aquí en México, ¿no? Por ejemplo, les vamos a explicar un poquito de lo que es el Performance Level. Nos dice que la S es la gravedad de la lesión. S1 son lesiones menores, S2 lesiones graves, incluidas la muerte o alguna amputación, ¿no? La F es la frecuencia o duración de la exposición del peligro. En cada una vamos a tener si es poco frecuente o muy frecuente. Por ejemplo, si nosotros vamos a estar constantemente metiéndonos a una máquina a hacer alguna reparación o si tenemos que estar cambiando de moldes en cierto tiempo o en determinada producción, eso es si nosotros vamos a estar en contacto directo con la máquina muy seguido o no. Y aquí nos dice la P es la posibilidad de riesgo. Posibilidad de evitar el peligro, perdón, si es posible en ciertas condiciones o si es muy poco posible. Por ejemplo, vamos a tener una prensa, pero en la prensa tenemos un mando bimanual en donde nosotros forzosamente tenemos que estar presionado con las dos manos la máquina para que la prensa baje. Entonces, ahí es muy poco probable que suceda un accidente porque vamos a tener las manos ocupadas. Muy poco posible podría ser ese caso, pero si alguien más metiera la mano cuando nosotros estamos accionando la maquinaria, ¿no? Entonces ahí nos podría causar un accidente. De acuerdo al diseño de la máquina, a la estructura, al proceso que nosotros estemos desarrollando, nos va a dar el PL A, B, C, D o E, donde el E es muy poco posible, pero con daños
muy graves, ¿no? Desde una amputación, la muerte. Entonces ahí es donde nosotros tenemos nuestros equipos están diseñados para cumplir con ese tipo de normativas y el Performance Level E. El portafolio de seguridad de Carlo Gavazzi, ese es el que tenemos. Son sensores magnéticos codificados, sensores o módulos de seguridad, en donde nosotros vamos a cumplir el ISO 1389491 siempre y cuando nosotros estemos conectando un dispositivo de seguridad a un módulo de seguridad. Es importante saber que en este tipo de aplicaciones debe haber redundancia. También hay que cumplir con cierto diseño de alambrado. No podemos colocar un relé normal o un sensor normal a este tipo de aplicaciones porque en primera no cumplen la normativa y en segunda el diseño de alambrado es diferente. Inclusive hay algunos equipos que tienen, por ejemplo, están bañados de oro en las partes eléctricas para que no haya corrosión. Entonces, no se dañe el equipo porque hay algunos productos que pueden estar diseñados para lavados de alta presión o haya humedad, como los sensores magnéticos. Entonces, si hay humedad o hay algo que nos altere un daño, entonces, si ponemos equipos estándares o normales, podemos estar causando graves problemas. En la parte de switches tenemos interruptores de límite y de seguridad, aparte paros de emergencia. También debemos considerar esa parte. No son, tenemos un par de modelos de paros de emergencia, límites de seguridad y líneas de vida. Estas líneas de vida nos ayudan a delimitar un acceso mediante dos interlocks y una cuerda con una cierta tensión en donde si nosotros movemos o activamos ese hilo o ese cable, podemos activar el interlock y nos puede mandar a parar la máquina, ¿no? Y en la parte de control tenemos la parte de Deepline. Como ya sabemos, es un protocolo propio de Carlo Gavazzi en donde vamos a estar señal o mandando información independiente a la eléctrica. Esto para garantizar que la parte de seguridad sea lo primero que se active. Es importante el funcionamiento de la máquina, pero la seguridad es lo más importante, ¿no? Como lo comenté hace un momento, hay que tener redundancia y en esa redundancia hay que poner cada elemento que sea indispensable y que sea lo primero que actúe, ¿no? Si nosotros por algún accidente o si nosotros queremos abrir una guarda mecánica, lo primero que tiene que hacer la máquina es pararse parcialmente o totalmente de acuerdo a la aplicación, ¿no? Y ahora sí vamos a ver la parte de los sensores magnéticos de seguridad. Las características principales o de cumplimiento son hasta categoría 4 de Performance Level E, como ya lo habíamos comentado, de acuerdo con la ISO 1389491. Los sensores son personalizables. Bueno, aquí nos dicen que podemos colocarlos en la parte izquierda o derecha. Pueden venir con cable, sin cable, con un LED indicador también. Ese es opcional, pero el LED nos ayuda a ver el estatus del sensor. Entonces, mi recomendación es sí utilizarlo con LED. ¿Por qué? Porque nosotros si está funcionando, nosotros vamos a ver en la puerta un sensor de seguridad. Podemos ver el LED verde que nos dice que está en operación.
Entonces, sabemos que no podemos intervenir en la máquina, ¿no? También es de manera visible lo que nos puede estar ayudando, ¿no? Aparte de si tiene partes de loto, también es una buena opción. Este, alto rendimiento, carcasas polimérica reforzada con un grado de protección IP67, rango de temperatura de funcionamiento de 25 hasta 80 grados. Aquí nos indica que es para cumplimiento de aplicaciones donde vamos a tener lavados continuos, lavados, alguna parte química que estemos lavando, nos va a ayudar y tiene el grado de protección, son herméticos, lo que nos ayuda a garantizar el funcionamiento, ¿no? Aparte del rango de temperatura, como les había comentado, hay que ver dónde lo vamos a colocar. Por ejemplo, si es en una máquina de, de plásticos y si nosotros estamos en un conveyor donde está saliendo la materia prima y todavía se siente un poco de temperatura, es donde podemos colocar este tipo de sensores. Caja rectangular, bueno, hay varios modelos y hay varios tamaños. Tienen diferentes salidas, normalmente abierto, normalmente cerrado, es dependiendo de la aplicación. Y la marca y homologación de la CE y CULUS. Por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación en una empresa, no puedo poner imágenes porque es una empresa reconocida y no permite tomar las fotografías, pero ellos sí cumplen con cierta normatividad. Es una empresa que se dedica a la fabricación de equipos médicos, jeringas en particular. Entonces, todo el proceso está regulado y regularmente tienen auditorías en estas máquinas, ¿no? Entonces, es importante conocer y saber que nuestros equipos están diseñados para cumplir ese tipo de auditorías. En la aplicación, de acuerdo al análisis que ya tenían, esto lo hizo otra empresa que se encarga de hacer los análisis de riesgo, se determinó implementar dispositivos de seguridad. En este caso eran bandas transportadoras, una línea de producción muy grande donde se tienen que estar cambiando algunos moldes porque fabrican dos tipos de cánula, ¿no? Que es la jeringuita específicamente. Entonces, hay algunos accesos en donde tienen que cambiar los moldes y se colocaron puertas de polímero y con los dispositivos de seguridad. Dentro del análisis se determinó colocar sensores de seguridad en puertas de policarbonato. Los dispositivos deben contar con certificaciones de seguridad, las que ya comentamos. Los sensores de seguridad MC36 se colocarán en las puertas y los dispositivos deberán contar con luz indicadora para visualizar el estado o estatus del sensor. El MC36 se comunicará con un relé de seguridad Rockwell. En este caso, porque el que hizo el análisis de riesgo era Rockwell. Sin embargo, los sensores magnéticos tienen un costo muy elevado y la máquina de fabricación italiana ya venía con la parte de PLC de Rockwell, entonces ya teníamos algo ahí colocado. Sin embargo, en la parte de los sensores no teníamos como tal un límite, ¿no? El sensor será capaz de enviar una señal para detener la máquina cuando se abra la puerta. Como ya les comenté, aquí hay que haber redundancia. No solamente es colocar el sensor, sino hay que seguir un protocolo de alambrado y hay que tener redundancia.
En este caso, colocamos un sensor en la parte de arriba de la puerta y otro sensor en la parte de abajo. ¿Por qué colocamos este tipo de sensores o por qué lo pidió el cliente? Siempre y cuando, porque el análisis de riesgo, como el conveyor viaja a una velocidad muy alta, entonces nosotros debemos garantizar que si se abre la puerta, se debe de parar la máquina. Redundancia en la parte de los sensores, porque si falla uno, si llegara a fallar, que no debiera, porque si tiene un buen alambrado y tenemos un relé de seguridad, no tendría por qué fallar. En dado caso de que fallara, el sensor de abajo nos puede garantizar que va a mandar la señal para parar la máquina. Es de acuerdo a cada aplicación lo que se tiene que analizar y depende de cada equipo. ¿Por qué no poner un interlock mecánico de esos de los que tienen llave? Porque hay cierta vibración y como cambian los moldes, tienen que abrir y cerrar la puerta. Entonces puede haber un desajuste en la parte mecánica en donde en algún determinado periodo pues ya no se va a poder activar el sensor o ya no se va a poder colocar o vamos a tener que cambiar colocar otra puerta. Entonces, en ese caso, como hay un poco de vibración y se puede abrir constantemente la puerta para abrir, se pueden estar abriendo los sensores. En este caso, por eso está diseñado con un sensor magnético, porque tiene un ajuste, ¿no? Tiene un rango de ajuste en donde nosotros se puede estar moviendo el sensor, pero va a estar siempre actuando. Bueno, como aquí ya lo habíamos dicho, algunas otras aplicaciones, bandas transportadoras, brazos de robot, pequeños en algunas partes mecánicas de robot o puertas grandes donde no se está abriendo constantemente. Bueno, sí es bueno colocar otro tipo de actuadores mecánicos que solamente es para apertura de puertas grandes, ¿no? Pero es de acuerdo a la aplicación. Máquinas de moldeo por inyección, engranajes o cadenas, maquinados y áreas seguras. Es donde vamos a tener algunas de estas aplicaciones para estos sensores de seguridad. Las funciones principales, bueno, como ya lo habíamos comentado, accionamiento sin contacto mecánico para una alta durabilidad en cualquier entorno. Hay algunas aplicaciones, si estuvieron con nosotros el webinar pasado, hablamos de una industria en donde había polvo de balatas o algún polvo o suciedad o el entorno es sucio. Bueno, nuestros equipos o los sensores magnéticos están diseñados para polvo o agua, ¿no? Si ponemos un dispositivo mecánico, puede que se vaya acumulando el polvo, agua y nos pueda fallar, ¿no? Los sensores están completamente sellados, por lo tanto son sensibles a la suciedad y polvo y adecuados para aplicaciones con gran tolerancia o donde las características mecánicas pueden cambiar con el tiempo gracias al amplio rango de actuación. Bueno, creo que esto sería un poco de lo que, bueno, aquí tenemos la parte de la detección. Esto lo vamos a ver ahorita con una explicación que nos va a dar el especialista Javier Aguirre. Les vamos a colocar, él no pudo estar desafortunadamente, pero nos hizo unas pruebas con este tipo de sensores y se los vamos a mostrar en unos momentos. Hola, buenas tardes. De acuerdo a la explicación de Rodrigo, vamos a ver una pequeña demostración del funcionamiento de los sensores MC36, que son sensores magnéticos codificados de seguridad,
los cuales, como ya mencionó Rodrigo en su presentación, vamos a utilizar principalmente para cuidar los accesos a partes peligrosas de la máquina, de acuerdo a la NOM o de acuerdo al Performance Level E, que nos indica la norma europea. Entonces, vamos a ver el equipo. Y bien, aquí tenemos el sensor como tal. El sistema en sí se compone de dos elementos, que son el sensor, que es donde vamos a tener el cambio de contactos a través de un sensor read. Este sensor read es básicamente son dos contactos que están en una cápsula de vidrio, y cuando perciben un campo magnético, estos contactos cierran. Todo ese mecanismo se encuentra en esta parte. En este caso, tenemos un sensor, como lo indica el manual, de acuerdo a los diagramas, tenemos un sensor de salida derecha. Es decir, nosotros podemos ver en el diagrama de la hoja de datos cuál sería salida derecha y cuál sería salida izquierda. Entonces, si yo pongo el sensor en esta posición y ya sea el conector o el cable salen de este lado, tengo salida derecha, y de este lado tengo salida izquierda. Y además, en este caso tenemos un contacto abierto y un contacto cerrado. En el caso del contacto abierto tenemos un LED que nos da la indicación de la activación o desactivación del sensor. De igual manera tenemos el indicador, donde nos dice pues el centro del sensor y cómo alinearlos junto con el otro elemento, que es el actuador. Más adelante lo vamos a ver dentro de la demostración, pero este imán, este componente, que es el actuador, es un imán, los cuales, según la indicación, pues me dicen que tienen que ir alineados de esta forma. También ahorita lo vamos a ver, pero pues obviamente no tienen que estar exactamente alineados. Normalmente existen varias formas en las cuales estos elementos van a entrar en contacto el campo magnético del actuador con los switches read que les mencionaba hace un momento. Ya sea, por ejemplo, en una puerta, normalmente este elemento es el que está fijo, porque como es el que tiene el cable, pues este permanece fijo. Y que es el actuador, que únicamente es el imán codificado, no tiene ningún cable, entonces normalmente se encuentra en el elemento móvil, principalmente en guardas de seguridad, como las que nos mostró Rodrigo en su aplicación y en su presentación. Entonces, por ejemplo, puede ser por medio de guardas deslizantes, en las cuales yo voy a tener una aproximación lineal hacia el sensor. Y vamos a ver en un momento más algunas de las dos distancias que tenemos que tomar en cuenta, que son la distancia de activación y la distancia de desactivación. Pero bueno, eso lo vamos a ver de manera práctica en un momento. Entonces también podemos tener el caso en el que sea una guarda, en el cual yo llego y levanto la guarda de la maquinaria para acceder a las partes peligrosas de la maquinaria, y esto se va a levantar de esta manera. O en el caso de una puerta, pues también tenemos otro tipo de aproximación longitudinal. Básicamente, esta señal, para lograr el nivel de seguridad que nos menciona Rodrigo en su presentación, y tal como lo mencionó él en su presentación, pues tiene que tener, esta señal tiene que estar monitoreada por un relevador de seguridad. Entonces, este es solo uno de los elementos que compone el sistema de seguridad completo. Normalmente estas entradas de seguridad se tienen que enviar a un relevador, que es el que va a monitorear su estado, su integridad, y si es que se llega a dar una activación del mismo. Pues bien, vamos a conectarlo para que veamos cómo opera en función de los contactos que tenemos disponibles.
Entonces vamos a empezar con el contacto cerrado. Me dice, también en la hoja de datos viene el diagrama, pero aquí me dice que entre el negro y el azul es el contacto normalmente cerrado, y entre el café y el blanco vamos a tener contacto normalmente abierto, y además el LED, que ese LED se encuentra tanto aquí como aquí para su visualización. Entonces, bien, vamos a conectar. Tenemos una fuente de 24 volts. Entonces vamos a hacer camino hacia el positivo a través de este contacto normalmente cerrado, y vamos a utilizar como común el negativo. De este modo podemos ver que se enciende este LED que tenemos aquí, y este mismo LED se va a apagar cuando yo acerque el actuador. ¿Por qué? Porque cuando yo acerco el actuador, pues el contacto normalmente cerrado va a abrir y el contacto normalmente abierto va a cerrar. Entonces, esta es la señal que vamos a enviar a nuestro relevador para saber si está abierta o cerrada la guarda. Y podemos utilizar el otro contacto como indicación. Vemos, por ejemplo, este aquí. Y aquí, como pueden ver, tenemos el LED indicador. Lo mismo lo podemos usar de la misma forma para entonces tenemos aquí la indicación de la alimentación del sensor y la indicación del actuamiento en función del actuador. Como podemos ver, como habíamos dicho, no necesariamente tienen que estar perfectamente alineados. Yo tengo cierta tolerancia de desalineación. ¿De dónde viene esto? Si ustedes se fijan, no tienen que estar precisamente alineados o en contacto. Pero si ya pierdo esa desalineación en estos dos ejes de movimiento, pues voy a tener una desactivación del sensor. Entonces no tiene que estar en contacto ni perfectamente alineado, pero sí tenemos que respetar esas distancias que nos indica el manual. ¿Cuáles son esas distancias? Básicamente nos indica la distancia de activación y la distancia de desactivación. En el caso de estos sensores, me dice que con el actual MS36CM, que es yo tengo una distancia de conexión asegurada de 5 milímetros y una distancia de desconexión asegurada de 15 milímetros. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, pues obviamente, sabemos que no va a tener una alineación perfecta. Entonces, tenemos que saber cuál es la distancia que yo tengo asegurada para esa separación que yo puedo tener, y que de todos modos siga tanto con la operación de mi guarda. Cuando abra, yo quiero que se desconecte, y cuando cierre, yo quiero que me dé la indicación. Entonces, con esas dos distancias yo puedo saber, por ejemplo, si yo no respeto la distancia de desconexión,
pues a lo mejor solo estoy moviendo esta distancia a mi actuador con mi guarda, y pues realmente, como pueden ver en el LED, pues no tengo ninguna reacción en el sistema. Entonces, si yo respeto esa distancia de desconexión, pues voy a estar operando. Lo mismo, vamos a suponer que yo voy a cerrar la guarda y queda así. Si no, yo no respeto esos 5 milímetros de la distancia de conexión asegurada, pues igual voy a abrir, cerrar mi guarda, o si es deslizante, y pues realmente no voy a tener una operación óptima del sistema. Entonces vamos a ver con estas reglas si se cumple lo que nos dice el manual. Entonces yo tengo esta regla magnética que voy a pegar aquí. Y para poder usar esta misma regla para alinear, no lo voy a poner en el 0, lo voy a poner en el 4. Y entonces dice que en el 4.5 yo tengo que tener una reacción del sensor cuando el sensor se acerque por lo menos a 5 milímetros el actuador, perdón, se acerque por lo menos a 5 milímetros del sensor, y aquí lo vamos a ver. Entonces, yo actualmente tengo una distancia de 10 milímetros. Entonces vamos a acercarlo. Incluso con una distancia mayor, yo ya tengo una activación del sistema. Entonces, ¿por qué me dice que 5 milímetros? Porque aquí puede variar todavía. Es parecido a lo que nos pasa con los sensores capacitivos. Si ustedes se fijan, en los sensores capacitivos tenemos tanto el LED que nos indica que se activa la salida, como un LED que dice stable. Ese LED, cuando está accionado nuestro sensor, nuestra salida del sensor, y tengo el LED de stable encendido, quiere decir que ninguna condición ambiental va a apagar o encender mi salida por sí mismo. Es decir, que esa activación es estable. En este caso es lo mismo. Si ustedes pueden observar aquí, la distancia incluso es mayor de 5 milímetros cuando ya tengo una operación del sensor. Pero pues si hay vibraciones y yo lo dejé a esta distancia, pues ustedes van a ver una operación errática del sistema. Igual, si alguien pasa, pega en la guarda y esto se mueve, pues voy a tener pues disparos intempestivos por la reacción de mi relevador de seguridad. Entonces, ¿qué me dice esa distancia de conexión asegurada? Que si yo lo mantengo esos 5 milímetros, puede ser menos. Mientras yo me mantenga dentro de este rango de 5 milímetros, aunque tenga vibraciones, etcétera, yo no voy a tener operaciones erráticas de mi sistema. Esa distancia de conexión está asegurada. Y eso es algo que tenemos que presentar a los fabricantes para que nos puedan dar la certificación de TV para el Performance Level E, que es el que menciona Rodrigo en su presentación, que es el que alcanza, que básicamente es el nivel más alto de seguridad en cuanto a riesgos, de acuerdo al Risk Assessment o la asesoría de seguridad. ¿Cuál es la otra distancia que mencionábamos hace un momento? Yo les decía que a lo mejor abro mi guarda y esto queda así, o abro mi guarda y esto queda aquí. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo mismo. Yo quiero que cuando abra mi guarda esto mande la señal. Esto sí es todavía una condición más peligrosa. ¿Por qué? Porque si yo prefiero que dispare intempestivamente a que pues yo llegue y abra la guarda y no se accione mi sistema de seguridad. Eso sí ya sería una condición muy, muy peligrosa. Entonces, ¿cuál es la distancia que tenemos que respetar en este caso? La distancia de desconexión, la cual me dice, según la hoja de datos, que para este modelo con este actuador es de 15 milímetros. Entonces yo voy a tener mi distancia de conexión,
asegurada, que son los 5 milímetros, pero una vez, como les decía, ese rango de conexión asegurada lo vamos a medir aquí, entre esos 5 milímetros. Quiere decir que si yo respeto esos 5 milímetros, mi operación está asegurada. Entonces, falta la distancia de desconexión, que es de 15 milímetros. Entonces, quiere decir que si yo lo alejo, si ustedes se fijan aquí a los 10, o antes incluso, tengo ya la desconexión, pero pasa el mismo caso. Este es la distancia asegurada. ¿Por qué? Porque si yo lo mantengo aquí, puede ser que no se llegue a desconectar, que llegue a volver a operar el sistema, etcétera. Entonces, ¿cuál es la distancia a la que yo lo tengo que separar para que realmente se desconecte? Son esos 15 milímetros. Entonces, si yo mi guarda la abro y esto se separa por lo menos esos 15 milímetros de desconexión asegurada, pues yo voy a tener, como dice el nombre, esa desconexión asegurada y por lo tanto, voy a tener una operación segura de mi sistema. Entonces ya vimos los dos componentes. En este caso tenemos un LED indicador. Como les decía, tengo dos ángulos de la visión de LED. Ya vimos cómo opera este contacto. Como pueden ver, como les mencionaba, esto es un imán. No sé si escuchen en el video cómo se, cómo se pega este imán a esta lámina de metal. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, pues tú tienes tu sensor y muy padre, pero pues, y muchas veces lo hacía yo cuando trabajaba en mantenimiento, teníamos nuestra llavecita. Estos eran de los que funcionan con igual para guardas, pero que funcionan con una llave, que son los electromecánicos. Entonces nosotros de mantenimiento cargábamos una de esas llavecitas y cuando necesitábamos revisar algo, pero queríamos que se siguiera moviendo la máquina, pues nada más metíamos la llave, abríamos la guarda, incluso hasta en los llaveros teníamos toda nuestra llavecita y pues se seguía moviendo la máquina y pero estaba expuesta porque la guardia estaba abierta. Entonces, pues ya no me reporten porque de hecho esa planta ya hasta cerró. Era la de Gillette ahí en Naucalpan y ya se fue a Irapuato. Entonces, ya ese crimen ya prescribió. Pero entonces, pues esto es más fácil, ¿no? Porque ahí teníamos que tener nuestras llavecitas y son llaves especiales, entonces no era cualquier cosa. Aquí está más fácil, ¿no? Porque pues es un imán. Entonces yo voy a la ferretería, a la papelería, pido un imán y ya si yo necesito operar mi guarda y que la máquina siga funcionando, pues únicamente engaño al sistema poniéndole ese imán, ¿no? Porque tú me dijiste que aquí tengo unos switches read que operan cuando yo les acerco un campo magnético. Pero como les mencioné al principio, y como lo pueden ver pues en la hoja de datos o cuando los buscan estos productos en la página, dice que son sensores magnéticos codificados. ¿A qué se refiere eso? Esto pues ya vimos que es un imán. Cuando yo lo acerco a mi distancia de conexión asegurada, se opera el sistema y cuando yo lo alejo a una distancia de desconexión asegurada, debe de dejar de actuar los contactos. Entonces, ¿quiere decir que con cualquier imán va a funcionar? No. ¿Por qué? Porque aquí lo podemos ver. Este es un imán bastante más grande y potente. Incluso lo pueden escuchar cuando se pega. Este imán es mucho más grande y potente que este. Entonces, quiere decir que pues tengo una mayor distancia de conexión asegurada y pues yo voy a poder manipular mi sistema o hacer un override del mismo. Pero no, si ustedes se fijan, yo acerco este imán, perdón, a cualquier distancia, incluso lo puedo pegar, incluso aquí pueden ver en la marca cómo lo estoy alineando y pues realmente no opera. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro LED de operación
en estático. Incluso está tan codificado esto que no nada más la presencia, sino si cambio yo esta cantidad de flujo magnético o de campo magnético, que pues sabemos que en el sistema internacional de unidades tenemos unidades para la fuerza del campo magnético. Entonces, si yo varío eso a una cantidad diferente a la que está calibrado el actuador, pues yo no voy a tener una operación. Entonces, incluso puede ser un imán más fuerte, no va a operar. Entonces, yo puedo tener incluso el actuador, pero si detecta un cambio en ese flujo magnético, en ese campo magnético, perdón, estoy acostumbrado a los motores, en ese campo magnético, inmediatamente se desconecta mi sistema. ¿Por qué? Porque esto ya es una condición insegura, porque detecta que yo ya estoy tratando de manipular el sistema, porque es una condición indeseable. Entonces, este imán por sí solo no lo puede actuar. Y si yo tengo mi actuador y su campo magnético cambia, pues en automático se desconecta el sistema. ¿Ya lo vieron? Uso el imán, no lo activa. Si acerco el actuador, sí se va a activar porque tiene la cantidad de campo magnético ya codificada. Y si esa cantidad cambia, pues el sistema lo detecta, el mismo sensor lo detecta y se abre. ¿Por qué? Porque ya tiene esa calibración para llevar a cabo ese switcheo únicamente con el campo magnético de este actuador. Entonces, por eso también es una de las características de seguridad que nos brindan estos equipos. Y es en parte por eso, por esas características, como pueden ver, tienen certificación UL. Como les comentó Rodrigo en la presentación, pues tenemos la certificación de TV para Performance Level E, por lo cual podemos cumplir con los requerimientos más rigurosos de seguridad en maquinaria con este tipo de equipos. Por eso son de seguridad y por eso no usamos un sensor magnético cualquiera, por este tipo de características que me permiten no actuar con cualquier imán, sino que necesito el actuador para ello. Otra cosa que se comentaba en la presentación es que estos equipos tienen una protección IP67. Entonces, eso nos ayuda en ambientes muy sucios o polvosos, en los cuales pues yo no quiero que esta operación se vea interferida por polvo que puede existir en el ambiente, ya sea polvo magnético, ya sea incluso líquidos en suspensión, polvos minerales, etcétera. Pues yo no quiero que penetren y en algún momento interrumpan esta operación. ¿Por qué? Porque estos son sensores de seguridad y pues su operación es vital para el funcionamiento o no de la máquina. Entonces, el IP67 no nada más me protege contra polvos, sino que también me permite protección contra líquidos. No llega a IP69K, que sería que yo los puedo lavar a presión. No tienen esa certificación, pero sí los puedo mojar e incluso los puedo sumergir en agua y van a seguir trabajando. Como pueden ver, el sellado es hermético y pues mi sensor sigue operando de manera normal, tanto el sensor como el actuador. Incluso yo puedo hacer la operación aquí dentro del agua y podemos ver la activación y desactivación del LED. Entonces IP67K nos dice que mi sistema puede seguir operando incluso sumergido por hasta 1 metro de agua por hasta 30 minutos. Entonces, si resiste esa intrusión de agua, con mucho más razón va a estar sellado a los líquidos. Entonces, todas estas características hacen que este sensor sea muy versátil y sea una opción muy segura, tanto en cuanto a certificaciones de seguridad en maquinaria como certificaciones eléctricas,
está certificado bajo la norma de la Comunidad Europea, bajo UL. Entonces contamos con todas las certificaciones, no nada más de seguridad, sino también eléctricas, para una operación confiable y segura de estos equipos. Es por eso que son tan demandados para celdas robóticas, maquinaria de procesos, cualquier área de un proceso en la que yo quiera evitar que el personal ingrese con partes en movimiento o a un proceso inseguro que pueda resultar en daños para esa persona, pues yo puedo usar estos elementos para proteger esas partes del proceso, que es importante porque, bueno, como siempre se recalca en cualquier aplicación de seguridad, nosotros no podemos decir en dónde usar estos sensores magnéticos, en qué puntos de la máquina. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la certificación para hacer el risk assessment. Entonces, si nosotros damos una recomendación y resulta un incidente o incluso alguien pues tiene lesiones o llega a perder la vida o se daña algún activo de una compañía, pues como no se hizo bajo un risk assessment y no hay una certificación de la persona que lo recomendó, pues puede haber incluso consecuencias legales. Entonces, pues nosotros vamos a obedecer a lo que nos dice el Risk Assessment y el cliente tiene que llegar, ¿sabes qué? Aquí me recomendaron esto, mi Risk Assessment me pide sensores magnéticos, y pues yo necesito que me los vendas, entonces ahí sí los podemos proveer, pero no podemos andar dando recomendaciones de equipos de seguridad. Eso tiene que venir dado por un Risk Assessment. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podrían decir, bueno, pues estos ya me enseñaste que resisten el agua, polvos, son económicos, funcionan sin contacto, entonces su desgaste es menor. ¿Por qué no los uso en vez de los switches electromecánicos, por ejemplo? Porque esos se desgastan, pues tienen más impacto, son de contacto. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en las especificaciones de los switches electromecánicos, ya sea mecánicos únicamente o electromecánicos, por ejemplo, en los mecánicos tienen una calibración para la fuerza que se necesita para abrirlos. Esto, si ustedes se fijan, pues yo con un movimiento muy leve, yo actúo el sistema. Imagínense que sea una puerta con resorte o que la misma naturaleza del proceso o las vibraciones que existen en el mismo puedan hacer que se abra. Pues voy a tener esto. Entonces, en esos casos se utiliza un switch mecánico, el cual tiene una cierta fuerza de resistencia para separar el actuador del sensor, cosa que no es el caso en estos. Entonces, cada dispositivo de seguridad tiene sus características determinadas y esas características vienen determinadas si voy a usar cortinas, si voy a usar switches electromecánicos, si voy a usar switches mecánicos, si voy a usar switches magnéticos. Todo eso no lo determino yo, lo determina un Risk Assessment. Entonces, lo que indique el Risk Assessment, eso es lo que vamos a ofrecer. Pero, pues, obviamente, que nos corresponde a nosotros, pues, dentro del portafolio, conocer que tenemos switches magnéticos. Entonces, sabemos que si el cliente requiere estos switches, pues, se los podemos proveer. Y, pues, sería todo de mi parte en cuanto a esta explicación. Les agradezco mucho la atención, espero que haya resultado ilustrativo. Recuerden que en el chat están disponibles los ingenieros para preguntas y respuestas, o me las pueden hacer llegar directo a mi WhatsApp o a mi correo, o llamarme en el caso de que tengan alguna duda. Les agradezco mucho y espero que les haya resultado atractiva la presentación de Rodrigo y este webinar en general. Hasta pronto.
Muchas gracias a todos por su participación. Ahí hemos ido dando respuesta a algunos de sus comentarios, subiendo el canal de YouTube, el video del MC36 que tenemos ahí disponible en nuestra página gavaziautomation.com. Y bueno, ahí también mencionan de la certificación TUV. Es más por temas de espacio en el producto, como ven, es pequeño, sin embargo, tenemos las cartas que así lo avalan. En caso de que sus aplicaciones requieran algo sobre este respecto, por favor acérquense a su gerente de área respectivo. Si tuvieran alguna pregunta adicional, pueden seguirlas haciendo ahí en el chat y trataremos de darles respuesta a la brevedad posible. De nuevo, muchas gracias por su participación. Gracias, Rodrigo, por tu presentación. Gracias, Y Juan. seguiremos en contacto con todos ustedes a través de nuestros webinars de los viernes. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Hasta luego.